Bienvenidos, fanáticos de las MMA. Hoy, nos embarcamos en un emocionante viaje a través de los anales de la historia de UFC, profundizando en las fascinantes historias de los combatientes más terribles que una vez honraron el octágono. Comencemos nuestra crónica con un guiño a The Iceman, Chuck Liddell, uno de los luchadores más temidos en la historia de UFC. Conocido por su explosiva tendencia a lograr victorias por nocaut, el repertorio de Liddell incluye establecer la ley con 10 KO de peso semieléctrico, y una racha continua de 7 triunfos consecutivos de KO. Solo la idea de enfrentarse a él en el octágono era suficiente para hacer temblar a sus oponentes en sus botas. A continuación, Kevin Randleman, conocido cariñosamente como el Monstruo. El estilo agresivo de lucha de Randleman, junto con un tremendo poder físico, le valieron el campeonato de peso pesado de UFC en 1999, un claro testimonio del profundo miedo que inspiraba en sus adversarios. La saga de lucha de Mirko Cro Cop Filipovic revela otro capítulo en la antología de luchadores que inspiran terror. La patada a la cabeza característica del croata tuvo un impacto devastador en sus oponentes, un golpe tan desconcertante que aquellos que tenían la mala suerte de ser los receptores a menudo se encontraban indefensos tirados en la lona, sin darse cuenta de lo que los había golpeado. El salto narrativo nos lleva a la icónica carrera de Fedor Emelianenko, conocido cariñosamente como el último emperador. Un reinado de invencibilidad que duró una década definió su mandato, con triunfos sobre una serie de oponentes notables que solo consolidaron su reputación como una de las fuerzas más formidables en la historia de las MMA. Un enfrentamiento con el último emperador hizo que los oponentes cedieran no solo por miedo, sino por el puro respeto imbuido en su aprensión. Acercando nuestro cuento a los tiempos presentes, celebramos la fuerza invencible que es Ilia el Matador Topuria. Humillando a adversarios excepcionalmente experimentados y ex campeones como Max Holloway y Charles Oliveira, surgió como una presencia dominante dentro de la UFC, una encarnación de pura intimidación contrarrestada solo por un innegable respeto por su innegable destreza. El factor unificador entre estos formidables luchadores residía en la sorprendente amalgama de habilidad y poder puro que trajeron al octágono. Las victorias no se limitaron simplemente a reclamar títulos, crearon una marca indeleble en la línea de tiempo de UFC, una marca con tal fuerza que continúa resonando incluso en los oídos de los aspirantes en ciernes. Ahora, analicemos a estos intrépidos combatientes con más detalle. El reinado de Chuck Liddell, por ejemplo, se caracterizó por la fuerza con la que ejecutó sus combinaciones características, dejando a los oponentes completamente incapacitados y a los fanáticos completamente cautivados. Su apropiado apodo, el Hombre de Hielo, sirvió como un recordatorio irónico de la acalorada potencia que había en su interior. De manera similar, en su época, el monstruo Kevin Randleman era una fuerza que parecía casi imposible de contener. Sus derribos ultrarrápidos y sus movimientos de suelo y libra mostraron su explosiva destreza física, dejando a sus adversarios en un estado de asombro y temor. La habilidad de Filipovic residía en su paciencia y su impecable timing. El momento exacto en el que su oponente bajaba la guardia sin saberlo era el momento en el que se abalanzaba, dejándolo sin tiempo para reaccionar, y mucho menos defender. Fedor Emelianenko, por otro lado, era un maestro de múltiples disciplinas de artes marciales. Sus habilidades integrales lo distinguen, causando estragos en los oponentes dentro de la jaula, y dejándolos temiendo la perspectiva de un enfrentamiento. De manera similar, la delicadeza de Topuria al combinar velocidad, agilidad y fuerza bruta lo distingue. Su capacidad para mantenerse por delante de sus oponentes, superándolos en todos los aspectos, estableció un patrón de dominio que a los oponentes les resultaba difícil contrarrestar. A medida que cada uno de estos luchadores subía al octágono, había un aura distintiva de pavor que los acompañaba, una sensación indescriptible de miedo que ahogaba el aire de los pulmones de su oponente, dejándolos jadeando antes de que se lanzara el primer puñetazo. Fue una batalla psicológica que los menos experimentados a menudo perdían incluso antes de que comenzara el encuentro físico. En muchos sentidos, el miedo que inspiraron estos luchadores fue un arma de doble filo. Fue un testimonio de su destreza, un punto de salto del estrellato convencional al reino de lo extraordinario. Al mismo tiempo, sin embargo, también creó un peso aplastante sobre sus hombros, un peso que exigía no solo la victoria, sino la victoria de la manera más dominante y enfática posible. Entonces, ¿quiénes eran los tipos de luchadores que se atrevieron a enfrentarse a ellos? Hombres y mujeres de coraje y corazón de acero, aquellos que genuinamente creían que tenían el poder y la habilidad necesarios, no solo para combatir la destreza física de estas leyendas, sino también para mantenerse firmes frente a un trauma psicológico omnipresente. Lo que siguió fueron encuentros que redefinieron el espíritu deportivo, historias de coraje, resiliencia y determinación inquebrantable que grabaron los marcos de estas batallas en las mentes de los fanáticos y espectadores, creando lecciones que trascendieron los ámbitos del deporte. Las manos temblorosas y las cejas fruncidas que alguna vez fueron una vista común en respuesta
respuesta a los anuncios de peleas inminentes con las leyendas antes mencionadas evolucionaron rápidamente hacia narrativas de determinación inquebrantable, dedicatorias al entrenamiento de varias horas por día, sacrificios para cultivar una forma física transformadora, y la iluminación gradual hacia la realización de su potencial latente, hasta que ellos también estuvieran listos para enfrentar sus miedos. Es importante señalar que estos 4 portadores del juego lograron mantener sus lugares de infamia con la misma fuerza después de sus primeras derrotas que durante sus días de gloria iniciales. Sin lugar a dudas, parte de la potente mezcla que mantuvo a los fanáticos pululando a su alrededor fue su capacidad duradera de recuperarse de la derrota incluso más enfáticamente de lo que habían ganado anteriormente. A medida que finalizamos nuestro viaje a través del pasado, nos damos cuenta de que, como todas las grandes cosas, las formas de lucha de estas leyendas en la UFK también llegaron a su fin. Algunos lo definen como una pérdida de forma física, mientras que otros sostienen que fue el efecto de años largos y agotadores que comenzaron a notarse en sus técnicas, otrora mortales. Pero incluso en su retiro, no han hecho una pausa ni aligerado sus huellas en el mundo de la UFK. Estas personalidades han llevado consigo sus aprendizajes, sus victorias y sus lecciones más duras, utilizándolas para crear futuros fructíferos, no solo para ellos mismos sino también para otros aspirantes en ciernes. No es posible hablar de la historia de la UFK sin mencionar estos capítulos críticos, cargados de historias de estos guerreros que una vez hicieron del octágono su dominio, y los sometieron a todas las fuerzas de su voluntad divina. Hoy, mientras sus espíritus continúan habitando el panteón de los grandes de las MA, recordamos y continuamos venerando sus viajes, testimonios del espíritu perdurable de la resistencia y la capacidad humanas. En sus historias, en sus triunfos pasados, se encuentra, de manera muy crucial, un leitmotiv dorado, la prueba de que lograr un éxito sin precedentes no es el resultado de recorrer un camino lleno de pétalos, sino la suma de una multitud de subesfuerzos rigurosos pero gratificantes. Estos esfuerzos requieren dedicación sostenida, atención plena, un hambre excepcionalmente insaciable de ganar, y el coraje de enfrentar los propios miedos, ya sean psicológicos o físicos. Estos mismos luchadores, a quienes alguna vez les resultó formidable enfrentar sus miedos más profundos, salieron victoriosos de esas luchas. De hecho, por cada gota de sudor, por cada gramo de miedo que lucharon y superaron, hoy son testimonios concretos de la insondable capacidad del espíritu humano para elevarse y alcanzar la grandeza. Nuestra estancia llega a su fin, un montaje caleidoscópico que vibra con los espíritus eternos de aquellos que se atrevieron a soñar, que desafiaron todos los obstáculos y sofocaron todos los miedos, ya sea dentro de su oponente o dentro de ellos mismos, para levantarse y crear un legado que continúa dominando el mundo del MA. Así que, un brindis por estas leyendas vivientes del octágono que, a través de sus impresionantes habilidades y victorias que desafían a la muerte, continúan encarnando la esencia misma de lo que significa ser un verdadero campeón de lucha, una fuerza a tener en cuenta, granizo y temor a partes iguales, un faro de inspiración para las generaciones de atletas venideros. A medida que cae el telón de nuestra saga, vale la pena destacar las lecciones que hemos aprendido de este panteón de ídolos pasados y presentes, la necesidad de nutrir y desafiar continuamente nuestra destreza física y mental, el coraje de enfrentar nuestros miedos de frente, y el poder innegable del espíritu humano eterno. Si bien el mundo del deporte puede evolucionar constantemente, estos valores seguirán siendo para siempre las piedras angulares del viaje de un campeón. Los adornos del capítulo en los anales de la UFK son un charco de sabiduría que espera ser sumergido por las mentes anhelantes de los futuros atletas. Mientras el octágono permanezca en pie, las historias de estos guerreros seguirán resonando e inspirando, transmitiéndose de una generación a la siguiente, una encarnación de resiliencia, coraje inquebrantable y un testimonio del espíritu inquebrantable de la raza humana. Sus sagas, duras y arduas, marcan un camino que no ofrece atajos, pero promete destinos gloriosos para quienes se atreven a embarcarse. Son un testimonio de poder, una expresión vívida de una fuerza cruda y mordaz que aterrorizó a los oponentes y cautivó a los fanáticos. Son emblemáticos de la victoria, la búsqueda incesante del triunfo que permanece eternamente insaciable en el corazón de todo verdadero luchador. Son los beneficios que la UFK nos ha otorgado, ejemplos brillantes de puro trabajo y tenacidad, manifestaciones respirables de sueños alimentados y batallas libradas, y con cada día que pasa, surgen más victorias. En verdad, incluso cuando sus formas físicas se alejan del dominio del octágono, sus esencias intangibles perduran en los corazones de los entusiastas, impulsando las llamas de la ambición en otro círculo más de aspirantes a luchadores. Con el deseo simultáneo de apaciguar el clamoroso anhelo de tormento que satisface un hambre irreprimible de catarsis, y la búsqueda del espíritu eterno del esfuerzo humano, la UFK, como institución, ha realizado una coreografía fascinantemente equilibrada de fuerza bruta y delicadeza artística. Incluso cuando seamos testigos de cómo se escriben nuevos capítulos en el guión del tiempo, estos convincentes interludios del pasado seguirán informando, divirtiendo y cautivando nuestra búsqueda compartida del dominio físico. Para concluir, volvemos a las palabras con las que iniciamos este viaje: los luchadores más temidos en MA, nadie quería enfrentarlos. Como era de esperar, en gran medida el miedo puede distinguirse como un factor instrumental en esta ecuación de poder y éxito.
El miedo, que alguna vez fue oponente de estos campeones, dejó de existir solo gracias a su perseverancia inquebrantable, sus admirables habilidades y sus merecidas victorias. Mientras nos despedimos de estos guerreros del pasado, y esperamos con ansias el reinado de nuevos campeones, recordemos absorber el coraje que estos luchadores demostraron en sus batallas. Aprovechemos el miedo que hay dentro de nosotros, y convirtámoslo en un poderoso motivador en nuestro viaje hacia nuestras propias conquistas. Ya seas un aspirante a atleta o un entusiasta del deporte, recuerda, la batalla no es contra tus oponentes, es dentro de ti. Aprovecha el poder de este conocimiento y el mundo invariablemente te verá brillar.